Doy de nuevo la bienvenida al Foro 50 por 50. Como sabéis, esta es una iniciativa del despacho para acercar a los clientes temas jurídicos de actualidad y de máxima actualidad en el ámbito tributario es el tema que vamos a tratar hoy, que es la normativa Verifactu. Aunque ya en diciembre de 2023 y 2024 tuvimos sendos foros para tratar sobre las novedades en cuanto a facturación electrónica y en cuanto a Verifactu, no ha sido este segundo semestre de 2025 cuando los obligados tributarios han acelerado la adaptación a Verifactu, que entra en funcionamiento el próximo 1 de enero. Por eso hemos considerado necesario hacer una sesión centrada en Verifactu, especialmente porque en las últimas semanas la Agencia Tributaria ha estado enviando notificaciones a los sujetos obligados para recordarles que el plazo está cada vez más cerca. Las noticias publicadas en prensa destacaban que un porcentaje significativo de obligados no había hecho todavía los cambios necesarios o tenía serias dudas en cuanto a la implementación. En la sesión de hoy vamos a recordar los elementos esenciales de esta medida e iremos comentando diversas cuestiones que, según nos habéis ido transmitiendo, son las que generan más dudas. Vamos a compartir una presentación que nos sirva de guión de lo que vamos a ir comentando. Aquí la vemos. Bueno, lo primero es contextualizar qué es esto de Verifactu y qué es esta la normativa de los sistemas informáticos de facturación. Y esto es una medida normativa que se implementa, que se aprueba en el año 2021, cuando la denominada Ley Antifraude introdujo una obligación por parte de productores, comercializadores y usuarios de que los programas informáticos de facturación de quienes desarrollasen actividades económicas garantizasen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros sin interpolaciones, omisiones o alteraciones. En definitiva, que los sistemas informáticos que fuesen a utilizar los obligados tributarios no permitiesen una doble contabilidad o la omisión de partidas contables o de facturas emitidas. Esto tuvo un desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 1007/2023 y la orden ministerial publicada en octubre de 2024 establecía las especificaciones técnicas. Aunque inicialmente estaba previsto que iba a entrar en funcionamiento el 1 de julio de 2025, finalmente se pospuso su implementación para el 1 de enero de 2026. Precisamente por eso estamos aquí hoy en noviembre de 2025 para hablar de esa cercana entrada en funcionamiento. Bueno, ¿y cómo pretende la agencia tributaria convencer a los obligados tributarios para que cumplan con esta norma? Bueno, pues establece, entre otras cosas, un potente régimen sancionador. Por un lado, uno que afecta a fabricantes, productores y comercializadores y otro que afecta a usuarios de los sistemas. Para los fabricantes, productores y comercializadores establece regula una infracción para cuando ejecuten programas que soporten los procesos contables o de facturación y permitan pues, llevar contabilidades distintas, omitir registros, modificar anotaciones ya realizadas, realizar transacciones diferentes, en definitiva, modificar o alterar la contabilidad. Para este supuesto infractor se establece una multa pecuniaria fija de 150.000 euros por cada ejercicio económico. Y también establece una infracción para la fabricación, producción y comercialización de estos sistemas informáticos de facturación cuando no estén debidamente certificados, estando obligados a ellos. Para este caso, la sanción es de 1.000 euros por cada sistema o programa comercializado sin la correspondiente certificación. Y para los usuarios, establece una infracción por la tenencia de esos programas informáticos, pues cuando no se ajusten a la normativa, cuando no estén debidamente certificados o cuando hayan sido alterados o modificados. Y en este caso, se fija una multa pecuniaria fija de 50.000 euros por cada ejercicio. Una vez visto qué implica esta normativa, que vamos a cumplir todos con esta normativa, vamos a ver qué implica. La clave es que son sistemas informáticos utilizados por quienes ejercen actividades económicas cuando van a soportar los procesos de facturación, es decir, cuando sean utilizados para expedir facturas.
y deben garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación. Como vemos, la clave para ver si estoy obligado o no a cumplir con esta norma es si tengo un sistema informático de facturación en los términos establecidos por esta norma. ¿Y qué es un sistema informático de facturación a estos efectos? Pues un conjunto de hardware o software utilizado para expedir facturas mediante la realización de determinadas acciones establecidas en la norma. Por un lado, admitir la entrada de información de facturación por cualquier método, permitir la conservación de la facturación bien en el propio SIF, bien en un soporte físico o bien mediante su remisión a un tercero, por ejemplo, en la nube, y debe permitir también procesar la información de facturación para producir otros resultados derivados, como la contabilidad, los libros registro, etc. Todo esto con independencia de que el proceso sea en el propio sistema informático de facturación o en otro sistema informático. En definitiva, son los sistemas informáticos de facturación que se van a ver englobados en el ámbito de esta norma, pues van a ser prácticamente la mayoría y van a quedar fuera pues prácticamente la facturación manual. En cuanto a los Word y los Excel, que ha sido una pregunta que nos habéis hecho repetidamente, lo comentaremos al final cuando detallemos determinados casos que nos habéis preguntado frecuentemente. Como vemos, una de las acciones que debe permitir estos sistemas informáticos de facturación es conservar la información. Entonces, la conservación de la información implica que no solo el sistema informático no solo tiene que servir para funcionar en el momento presente, sino que debe extenderse sus acciones a lo largo del tiempo. ¿Y qué tiempo es ese? Pues nos dice que el plazo de conservación de las facturas que marque la Ley General Tributaria. Y ojo, porque yo me he encontrado algún caso en que los clientes pensáis que a los 4 años se pueden tirar todas las facturas, pero hay determinados supuestos regulados por la norma en los que hay que mantener las facturas durante más de 4 años. Por ejemplo, pues si tenemos bases imponibles negativas, tenemos el plazo de conservación durante 10 años, o si tenemos un bien inmueble en periodo de regularización y IVA, también tendremos que conservarla durante 10 años. Estos son solo 2 ejemplos. ¿Qué implica esto? Pues que si, por ejemplo, yo voy a dejar de utilizar este programa o voy a cambiar, pues al final tendré que poder recuperar esa información o gestionar cómo voy a poder conservarla de otra manera. Y esto lo pongo en conexión con una de las utilidades que tiene que tener el programa, que es que debe permitir la exportación de datos en un formato legible. Este formato legible debe mantenerse a lo largo del tiempo y veremos más adelante qué significa. Y una vez visto que es un sistema informático de facturación a efectos de la norma, vamos a ver quiénes están obligados a cumplir esta norma en relación con esos sistemas informáticos de facturación. Por un lado están los productores y comercializadores en cuanto a sus respectivas actividades de producción y comercialización. Y ojo, porque hay casos en los que un sistema informático de facturación pues, ha sido generado en interno en la empresa, ha sido autoproducido. En estos casos, también estos obligados tributarios tendrán que cumplir las obligaciones que la norma establece para los productores de los programas. Y además son sujetos obligados quienes utilicen sistemas informáticos de facturación, es decir, los usuarios. Y se establece un listado de usuarios de sistemas informáticos de facturación que van a estar obligados. Por un lado, los contribuyentes del impuesto sobre sociedades, con excepción de las entidades exentas, contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas que desarrollen actividades económicas, lo que incluye también a los profesionales, contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes que obtengan rentas mediante establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de renta que desarrollen actividades económicas. Todo esto con independencia de las obligaciones propias de los socios. Y una vez establecido quiénes objetivamente entrarían en el ámbito de esta norma, vamos a ver quiénes dentro de estos inicialmente llamados van a quedar excluidos. Y la exclusión más importante es la de los sujetos en el SII. Se estuvo planteando inicialmente en las fases iniciales del proyecto, sí que estaba prevista su inclusión, pero se ha visto que el cumplimiento de los requisitos del SII es bastante parecido o llega a cumplir la finalidad prevista con la norma de Verifactu y se ha decidido dejarlo fuera, aparte de que tuvieron que hacer una adaptación informática muy importante en el año 2017 y no tenía sentido obligarlos a hacer una nueva adaptación informática tan potente. Además, quedan excluidos quienes tengan el domicilio en el País Vasco o en Navarra y cuando no se esté obligado a facturar. Y, por ejemplo, pues quienes estén en el recargo de equivalencia, en el régimen simplificado, etcétera.
Sí que quedan incluidos expresamente, lo señala la norma, quienes tengan su domicilio en Canarias, Ceuta y Melilla, y como consecuencia de las inclusiones de que comentaba antes, pues quedan excluidos los establecimientos permanentes en el extranjero. Ojo que los sujetos en el sí piensan que están en una burbuja por la que esta norma no les va a afectar para nada, pero sí que puede estar afectando a sus clientes o proveedores, por lo que también les afectará a la forma en la que a lo mejor van a tener que registrar facturas emitidas o recibidas, o como la forma en la que se les van a girar. Y un caso que hemos tenido en el despacho es de un cliente que está en el sí, pero que sus proveedores le facturaban operaciones realizadas durante el mes, durante la primera semana del mes siguiente, con fecha 31 del mes anterior. Esta operativa, pues claro, como ya la factura va a quedar perfectamente reflejada en la fecha de expedición, pues ya no va a ser posible y al fecharla en el mes siguiente, aunque la normativa permite que pueda hacerse, pues les implica un cambio en su forma de facturar. ¿Implica esta norma que hay que hacer también cambios en las facturas? Sí, cuando las facturas han sido generadas mediante los SIF, va a haber que incluir dos campos adicionales. Por un lado, una representación gráfica parcial del contenido de la factura mediante un código QR. Esto ha sido publicitado muchísimo, el cambio que hay que hacer de introducción del código QR. Cuando la factura sea emitida electrónicamente, se hará una representación del contenido que representa a través de un URL. Además, en aquellos casos en los que el sistema informático de facturación va a realizar la remisión de todos los registros de facturación, pues que ya veremos lo que significa, va a incorporarse la frase factura verificable en la sede electrónica de la agencia tributaria o Verifactu. Estas dos obligaciones no afectan a aquellos sujetos que están en el sí, nos lo habéis planteado también mucho. Si yo estoy en el sí, ¿tengo que incorporar un QR a la factura? La respuesta es no. Solo tendrán que incluirlo aquellas facturas emitidas bajo SIF que cumplan con los requisitos del Real Decreto 1007/2023. Entonces, ¿qué posibilidades me voy a encontrar para cumplir con esta norma en la que voy a tener que expedir las facturas con un sistema informático de facturación adaptado al Real Decreto 1007/2023? Bueno, pues lo más frecuente va a ser que yo acuda a un software de facturación existente en el mercado, que será lo que tenéis en la mayoría de los casos, y entonces es ese productor el que ha tenido que adaptar el software y ofreceroslo a vosotros la adaptación. Y vosotros ya tendréis que hacer la implementación interna. En muchos casos no va a implicar cambio alguno, pero en otros a lo mejor implica modificaciones en cuanto a la forma de operar en el día a día, porque a lo mejor se estaban emitiendo facturas rectificativas en los supuestos que debían emitirse porque se estaban modificando los registros de facturación sobre la marcha, aplicándolo sobre el propio registro de facturación, en vez de expedir una factura rectificativa. O a lo mejor mi software no retenía tantos datos como requiere ahora. También es posible que yo tenga un software de facturación que he desarrollado en interno, es decir, lo he producido, he generado internamente. Como comentaba antes, pues también será, en estos casos, también habrá que adaptarlo, habrá que cumplir con las obligaciones de los productores. Es posible que yo decida que un tercero expida las facturas en mi nombre en un sistema informático de facturación adaptado a la normativa. Ya veremos qué implicaciones tiene eso. Y también la agencia tributaria, para quien no puede o quien no quiere invertir en un software de facturación, pues ha desarrollado una aplicación que cumple con los requisitos establecidos en la normativa. Y viendo que la clave del sistema son los sistemas informáticos de facturación, vamos a ver qué requisitos debe cumplir un SIF que es para estar adaptado al Real Decreto 1007/2023. Vamos a destacar los más importantes. Pues debe garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación. Ahora veremos qué implica esto. Debe generar un fichero de alta de factura por cada factura expedida. También vamos a comentar qué implicaciones tiene esto. Cada factura debe contener un código QR en los términos que he comentado. Debe hacerse un registro de eventos, que ahora vamos a comentar qué es. Debe garantizar la protección de los datos personales, porque en el sistema informático de facturación no solo
va a costar los datos de facturación que en un momento dado puedo tener que remitir a la agencia tributaria? Van a costar otros datos internos de la empresa. Pues tengo que tener capacidad para poder separar esos datos de facturación de aquellos datos que no son relativos a la facturación y que pueden permanecer en interno. Pero además voy a tener datos de clientes, proveedores o terceros. Y en estos casos, con respecto a estos datos, debo garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Además, debe tener capacidad de comunicación con la agencia tributaria para remitir los registros de facturación. Aunque, como veamos, la remisión de los registros de facturación es una opción, ya os voy a explicar después cómo se hace, obligatoriamente los SIF tienen que tener esa capacidad de remisión. ¿Y qué implica esa capacidad de remisión? Que van a tener que ser capaces de realizar determinadas acciones. Por un lado, conectarse a Internet para comunicar con la agencia tributaria, gestionar los certificados bien para remitir los registros o bien para firmar electrónicamente los registros de facturación y de eventos, y debe tener la capacidad de remisión los registros bien de forma automatizada o bien para atender a un requerimiento de la agencia tributaria que me puede pedir que lo remita la información en este canal de los sistemas informáticos de facturación o Verifactu. Y también tiene que tener capacidad de recibir respuestas de la agencia tributaria. Yo voy a remitir una información y la agencia tributaria me va a transmitir cuando sea correcta y me va a dar un CSV para esa información que yo he transmitido. Como comentaba, los SIF deben garantizar la integridad e inalterabilidad, la conservación de los registros de facturación y la trazabilidad. ¿Qué implicaciones tiene cada una de estas garantías que deben tener los sistemas informáticos de facturación? Por un lado, garantizar la integridad e inalterabilidad implica la imposibilidad de omitir o modificar los registros sin que el sistema lo detecte y avise de ello a través de una alarma y del registro de eventos. Por lo tanto, yo no puedo cambiar un registro, no puedo omitir un registro. Va a quedar siempre grabado en el programa. Y si quiero modificar un registro anterior porque me he equivocado, pues tendré que hacerlo a través de un registro de anulación. Por lo tanto, el contenido del registro inicial se va a mantener inalterado. La conservación de los registros de facturación implica, por un lado, que siempre voy a tener la capacidad de acceder a esos registros de facturación y que van a poder ser exportados en un formato electrónico legible. Como comentaba antes, primero porque además de poder transmitirlo a la agencia tributaria, también puede ser que yo tenga una custodia externa, por ejemplo, en una nube, y siempre tengo que poder recuperarlo en un formato electrónico legible. Y por último, la trazabilidad implica que los registros de facturación deben establecerse como una secuencia. Deben estar encadenados, de manera que pueda seguirse su rastro con una secuencia de creación desde el primero hasta el último. Al final, van a funcionar como eslabones de una cadena. Y si, por ejemplo, estoy emitiendo el registro de facturación 757, tendré que tener parte de los datos del 756 y parte del hash de ese registro 756. Y cuando emita el 758, además de que en el momento de la emisión voy a informar de la hora, minuto y segundo en el que lo estoy emitiendo, haré referencia a parte de los datos de ese registro de facturación 757 y aparte de su hash. Por lo tanto, si en algún momento yo borrase algún registro, cosa que el programa debe garantizar que no se cumple, quedaría claro esa omisión porque faltaría un eslabón de esa cadena. Como vemos, la clave entonces de este sistema son los registros de facturación. Y es que cada vez que yo vaya a expedir una factura, de forma simultánea o inmediatamente anterior, se va a generar un registro de facturación que va a quedar en mi programa, que va a quedar grabado en mi programa. Y si tengo que modificarlo, lo haré a través de un registro de anulación, cuando sea los supuestos en los que tengo que expedir una factura de rectificativa, o a través de un registro de subsanación en el resto de los casos. Por lo tanto, como comentaba antes, para garantizar la integridad e inalterabilidad, se crean los registros de facturación y de anulación para que ningún registro sea modificado y siempre quede grabado todo lo que se ha hecho en el programa. ¿Qué contenido tienen que tener esos registros de facturación? Por un lado, los datos de la factura,
cuando no se trate de la primera factura expedida, debe incluir diversos datos y parte de la huella o hash del registro de facturación correspondiente a la factura anterior. Debe tener fecha, hora, minuto y segundo en el que se genera el registro de facturación. Es más, el programa debe tener procedimientos internos para verificar periódicamente que ese registro, que ese reloj interno corresponde con el reloj real. Además, debe contener pues, el código de identificación del sistema informático utilizado, deben estar firmados electrónicamente y debe contener la huella o hash. Pero como una garantía adicional, se crea el registro de eventos, que es simplemente que el sistema tiene que ser capaz de detectar cualquier interacción con el programa y dejar rastro de ellos. Por ejemplo, pues el inicio y fin de funcionamiento en modo Verifactu, cualquier anomalía, si se han exportado los registros, cuándo se ha apagado, cuándo se ha encendido, etc. Esto generará un registro resumen de eventos, que es resumen. Es una relación de las interacciones con el programa con una frecuencia de cada 6 horas. Además, a este registro de eventos se le exigen las mismas garantías que a los registros de facturación y tienen que estar firmados electrónicamente, tienen que tener una huella o hash y tienen que cumplir también con estas características de integridad, inalterabilidad, trazabilidad, etc. Bueno, pues si nuestro sistema informático de facturación cumple con todos los requisitos que he indicado anteriormente, estaremos cumpliendo con lo establecido en el Real Decreto 1007/2023 y no tendríamos que hacer nada más. Pero si queremos, solo si queremos, podemos decidir que vamos a enviar de forma automatizada esos registros de facturación a la agencia tributaria. Y es cuando el sistema pasa a ser Verifactu. Aunque a esta medida se la llama Verifactu, Verifactu es una modalidad que tienen estos sistemas informáticos de facturación adaptados al Real Decreto 1007/2023. Y es cuando yo decido enviar mis registros de facturación a la agencia tributaria. Todos los SIF, como comentaba anteriormente, deben estar configurados para remitir la información, deben estar configurados para ser Verifactu, con independencia de que yo decida que no voy a funcionar en modo Verifactu. Esto se configura como una opción, la remisión electrónica de los registros de facturación, que ejerzo en el momento en que envío el primer registro a la agencia tributaria. Esa opción se extiende durante todo el año natural y antes de que termine el año puedo revocar esa opción marcando una casilla en uno de los registros de facturación que remita antes de final de año. Cuando no haya que firmar, cuando el programa funcione en modo Verifactu, pues no hay que firmar electrónicamente los registros, no hay que llevar un registro de evento, los registros de facturación tienen menos información y tampoco hay que conservar la información. ¿Por qué? Pues porque la tiene la agencia tributaria desde el minuto 1. Por lo tanto, se está cumpliendo ese requisito pues, de integridad, inalterabilidad, etcétera, porque la agencia tributaria tiene toda esa información tan poderosa. El sistema de la agencia tributaria, por supuesto, siempre va a ser Verifactu. ¿Cómo va a quedar entonces configurada esta relación entre el SIF, los SIF, etcétera? Bueno, pues si una empresa está en el SIF, pues no está obligada a cumplir con la normativa de los sistemas informáticos de facturación del Real Decreto 1007/2023. Sigue cumpliendo con el SIF. Si la empresa no está en el SIF, entonces sí que está obligado a cumplir con la normativa de los sistemas informáticos de facturación del Real Decreto 1007/2023. Y solo si quiere, si opta por ello, si toma esa decisión, remitirá la información a la agencia tributaria y pasará a funcionar en modo Verifactu. Pero es una opción que ejerce el contribuyente de forma individualizada. Según la agencia tributaria, pues las ventajas que implica funcionar en modo Verifactu es que se da una imagen de transparencia, de honrado contribuyente, de imagen empresarial y bueno, que en el futuro también pues facilitarán los libros registros, borradores de declaraciones, etcétera. Nosotros nos hemos encontrado en estos últimos meses pues muchos clientes preguntándonos por la disyuntiva de si optaban por el sí o no, y la verdad que esta es una decisión que se ha ido tomando individualizadamente con cada uno de ellos, porque optar por el sí implica
que no solo voy a informar de las facturas emitidas, voy a informar también de las facturas recibidas. Mientras que si yo tengo un software adaptado al Real Decreto 1007/2023, lo que tengo es que cumplir con los requisitos que establece la normativa, y si quiero mando los registros de facturación, los registros de facturas emitidas a la agencia tributaria, y si no quiero, no los enviaré. Nosotros, un análisis que yo he realizado pues con un cliente era, oye, me voy al sí porque yo tengo la emisión de facturas muy automatizada, y decidimos que no, porque ese cliente estaba en prorrata especial, lo que significa que si se hubiese pasado al sí, para cada factura recibida tiene que informar del porcentaje de deducción. Igualmente tenemos el caso de entidades parcialmente exentas en el IS, en el que el porcentaje de actividad exenta no exenta es muy reducida, por lo tanto han decidido no pasar al sí. Incluso en grupos mercantiles, en los que parte de las sociedades estaban en el sí y parte no, ha habido casos en el que todas las sociedades han pasado al sí y otros casos en los que no, pues porque a lo mejor su programa de facturación se ha adaptado muy fácilmente a la normativa de los SIF, han visto que era fácil de manejar para ellos y han decidido que no pasaban así, que se quedaban cumpliendo con la normativa de los sistemas informáticos de facturación. Por lo tanto, yo recomiendo no tomar decisiones porque lo estén haciendo otras empresas, sino tomar decisiones individualizadas, basadas tanto en las características de la propia empresa como en las características del programa de facturación que cada empresa tiene. Y bueno, pues el hecho de que la factura contenga más información, pues abre una serie de posibilidades para el destinatario. Por un lado, porque el receptor de la factura puede proporcionar voluntariamente a la agencia tributaria el código QR de la factura. No alcanzo muy bien a comprender la finalidad, pero puede hacerlo. Y cuando en ella figure que es una factura Verifactu o verificable en la sede electrónica de la agencia tributaria, pues puede leer ese QR. La agencia tributaria va a desarrollar además una app para leerlo y verá pues la información que ha sido suministrada a la agencia tributaria y podrá comprobar si coincide con el contenido de su factura. Una de las claves del sistema era que, de hecho, la modificación en la Ley General Tributaria hablaba de la certificación de los programas. Entonces, ¿cómo se certifica el programa? Pues nos hemos ido a un modelo de autocertificación. Es el productor el que certifica el programa mediante una declaración responsable, que tiene que estar accesible de dos formas. Por un lado, tiene que estar interna dentro del propio programa, fácilmente localizable, lo que me comentaban que era que lo mejor era instalar un botón, y por otro lado, de forma externa, en formato papel o electrónico. Hay una serie de datos obligatorios que deben figurar en esa certificación, pues referentes al sistema informático, pues como las características técnicas, si está configurado para ser solo Verifactu o para ser Verifactu y no Verifactu, etc. También identificativos y de localización del productor y la fecha y firma. Además, se regulan una serie de datos voluntarios e incluso se pueden añadir más datos. Es importante tener en cuenta que debe hacerse una certificación por cada versión y el usuario y el productor deben guardar esas certificaciones para cada una de las versiones. Además, si en el programa han intervenido varios productores que han confeccionado, han elaborado diferentes partes del programa, cada uno tendrá que certificar su parte. Y también podemos encontrarnos con que un productor externo haya hecho un programa que yo he adquirido en el mercado y le he hecho una adaptación interna. En ese caso tendría que tener dos certificaciones. Por un lado, la emitida por el productor y por otro lado, la autocertificación expedida en interno. Porque esto es importante tenerlo en cuenta. Si yo he autoproducido mi programa, también tengo que certificarlo. Además, hay que tener en cuenta una cuestión importante, es que la agencia tributaria ha facilitado un modelo que está fácilmente localizable para los supuestos, para que los productores puedan seguirlo y puedan tenerlo en el programa y que contengan todas las menciones. Además, como comentaba, pues tenemos una aplicación de la agencia que ha facilitado la agencia tributaria para cumplir con los requisitos establecidos en esta normativa, bien porque no pueda o no quiera contratar o desarrollar un software de facturación.
Esta aplicación va a permitir diversas funcionalidades, como que es la introducción de los datos, la expedición de la factura en un formato imprimible en PDF, la descarga y el almacenamiento del registro y de los datos de facturación. ¿Qué requisitos, qué circunstancias nos van a marcar en este programa? Bueno, pues que solo puede ser utilizado para expedir facturas en nombre propio o por un apoderado. Para poder acceder a la aplicación hay que autenticarse con firma digital, con clave, etc. Las facturas deben contener obligatoriamente un destinatario, por lo que no pueden emitirse facturas simplificadas. Y luego, todas las facturas que se expiden con esta aplicación solo pueden ser gestionadas mediante esta. Es decir, si yo en el futuro tengo un sistema informático de facturación, pues quedarán fuera estas facturas que siempre estarán gestionadas por esa aplicación de la agencia tributaria, dado que las tiene desde el minuto 0 de creación. He querido traer unos pantallazos de cómo funciona esa aplicación de la agencia tributaria. Como veis, permite la emisión de las facturas, la consulta de facturas ya emitidas, guardar borradores y también bien tener pues, como unos campos de uso habitual pues, con los datos, clientes, productos, números de serie, etc. Como vemos, va a contener los datos básicos de la factura, pues el NIF del expedidor y su razón social, los datos del destinatario, el número de la factura, como veis, este es un campo obligatorio, la serie, como es un campo voluntario, no tenemos por qué tenerla, y la fecha de expedición. La fecha de expedición va a ser la real, la fecha del momento en el que yo estoy generando la factura. Y esto lo pongo en relación con determinados casos que a día de hoy siguen produciéndose en el que se expide una factura que refleja operaciones de momentos diferentes. El reglamento de facturación permite que durante los 15 días del mes siguiente yo pueda expedir facturas correspondientes al mes anterior, pero siempre tendré que hacer referencia a que la fecha de la operación corresponde al mes anterior, porque ese IVA lo tendré que ingresar en ese mes anterior. Por ejemplo, si yo hoy 12 de noviembre, siempre que mi cliente sea un empresario o profesional, podré expedir una factura de una operación realizada el 27 de octubre, pero tendré que completar, pondría aquí 12 de noviembre y en el campo fecha de operación pondría 27 de octubre. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que yo ingresaría el IVA de esa factura en la declaración correspondiente al mes de octubre y dejaría claro que esta es una operación realizada en el mes de octubre. Vamos a ver otros campos que aparecen, son también pues el importe, que es una factura, como veis, solo se pueden pedir facturas ordinarias o rectificativas, una descripción de las operaciones. Aquí se pone la calificación, el régimen jurídico de la operación, pues si es criterio de caja, regímenes especiales, etcétera, y se añaden un par de campos voluntarios que son ajustes de factura y los datos de pago. En ajustes de factura nos va a permitir informar de la retención y de los suplidos. Como veis, los datos esenciales que deben contener una factura se introducen y esa factura es que nos va a permitir descargar la agencia tributaria en formato PDF, será nuestra factura a todos los efectos y la agencia tributaria guardará todos esos datos desde el momento 0 de creación. Como comentaba, existe la posibilidad de delegar en un tercero ese cumplimiento de los requisitos de Verifactu, es decir, delegar en un tercero la expedición de las facturas en modo Verifactu. Nos podemos encontrar con dos casos. Por un lado, que el obligado tributario, que el sujeto pasivo esté en Verifactu y el destinatario esté en el SII. Aquí inicialmente no había quedado muy claro, se hizo una modificación legislativa para dejar claro que si ese tercero o destinatario que emite la autofactura, como se le suele conocer, está en el SII, esta factura es válidamente emitida y no tiene que emitirse en Verifactu. Por lo tanto, no habrá que cumplir ninguna información adicional más. En cambio, si yo estoy en Verifactu y mi cliente también está en Verifactu y he acordado con él que va a autofacturar en mi nombre, pues ojo, porque yo sigo siendo el responsable del contenido de esa factura y tendré que tener todas las cautelas del mundo para verificar que el SIF del expedidor cumple con la normativa del Real Decreto 1007/2023. Además, hay que tener en cuenta que las facturas, que los registros de facturación tienen que estar firmados electrónicamente, que tendría que ser la firma del obligado o utilizar una firma como el colaborador social, como apoderado. Es decir,
que tiene ciertas derivadas. Incluso ahora, revisando los supuestos de facturación por destinatario de autofactura, nos hemos encontrado con que no se están cumpliendo con los requisitos que el reglamento de facturación establece para estos supuestos, como por ejemplo, que haya un acuerdo previo por escrito que establezca las condiciones de facturación. También existe la posibilidad de que varios obligados tributarios facturen a través de un mismo SIF. Pensemos, por ejemplo, grupos de empresas que comparten un software de facturación o una gestoría que factura por determinados clientes. En este caso, lo que establece la norma es que se tienen que comportar como si fuesen SIF independientes, es decir, tiene que haber una gestión separada de registros de facturación y de eventos, de las cadenas de facturación. Unos pueden funcionar en Verifactu y otros no, y se debe visualizar de forma separada la información de cada obligado tributario. Incluso se dice que tiene que haber un mensaje explicativo fácil de que hay varios usuarios y de que estamos en la información de uno de ellos nada más. Y aunque todos somos conscientes del 1 de enero de 2026, vamos a recordar brevemente los plazos. Para productores y comercializadores tenían 9 meses para adaptar sus programas, 9 meses desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial de Desarrollo, que era el 29 de julio, y el mismo plazo tenía la aplicación de la agencia tributaria. En cuanto a los usuarios de los SIF, pues siempre que sean sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, el plazo es el 1 de enero de 2026. Y para el resto de sujetos es el 1 de julio de 2026. Y una vez que hemos hecho este repaso de los elementos esenciales de la norma, de qué implicaciones tiene esta norma Verifactu, y hemos puesto el foco sobre determinadas cuestiones que nos hemos ido encontrando con los clientes y con diversas problemáticas que nos hemos ido encontrando, pues ahora vamos a pasar a analizar en detalle pues las preguntas más frecuentes, las preguntas que más nos habéis repetido en las últimas semanas, y vamos a hacer zoom sobre ellas. Una pregunta que se ha repetido muchísimo es: ¿qué pasa si soy una persona física que alquilo inmuebles? Porque, claro, presento declaraciones de IVA, expido factura. Bueno, si recordamos, unos tipos de sujetos obligados eran los sujetos pasivos del IRPF cuando desarrollasen actividades económicas. Si ese alquiler de inmuebles supone para mí un rendimiento del capital inmobiliario, no estaré obligado a cumplir con la normativa de los sistemas informáticos de facturación. Solo estaré obligado si mi arrendamiento es una actividad económica, y esto sucede cuando cuento con una persona con contrato laboral a jornada completa. Y en cuanto a la actividad de apartamentos turísticos, si presto servicios complementarios propios de la industria hotelera, también desarrollaré una actividad económica y también estaré obligado a cumplir con la normativa de los sistemas informáticos de facturación. Esta es quizá la pregunta que más nos han hecho. ¿Qué pasa si yo no utilizo un programa informático para facturar? Pues si expido la factura manualmente o a través de talonarios, no uso un sistema informático de facturación, por lo tanto, no me tengo que adaptar. Puedo seguir expidiendo mis facturas manualmente o a través del talonario, porque esta norma es solo cuando yo utilizo los sistemas informáticos para facturar. No me obliga a utilizar un sistema informático para facturar. Y un supuesto que ha planteado muchísimas problemas y consultas son los procesadores de texto tipo Word y las hojas de cálculo tipo Excel. Aquí inicialmente la agencia tributaria la Dirección General de Tributos emitió unas consultas más restrictivas. Parece que el documento de preguntas frecuentes abría un poco el margen, pero en mi opinión es bastante dudoso. Y también cuando he acudido a foros en la que había funcionarios de la agencia tributaria, también eran bastante restrictivos en cuanto a la interpretación. Y es que lo que dice es, si no estarán ese Word o ese Excel no estarán afectados si se usan exclusivamente para introducir los datos de la factura, para expedir e imprimir las facturas y para conservar la información de facturación. Pero sí pasa a ser un SIF y está sujeto por la norma si se utiliza para procesar la información y generar resultados como los libros registro, contabilidad o cualquier otro resultado. Entonces, en el Word, pues lo más normal es que se utilice tipo plantilla en la que se rellenan los datos y es difícil producir resultados adicionales. Pero en el caso del Excel, es bastante fácil introducir el uso de macros que van a dar lugar a resultados derivados como los libros registro, como el libro de ingresos en IRPF o como una pequeña contabilidad.
Por lo tanto, aquí nos metemos en una zona de grises y la recomendación es que el Excel, salvo que se utilice prácticamente en modo plantilla, no se use, porque si no estaríamos en un sistema informático de facturación que no va a cumplir con los requisitos de la norma. Esto también se está diciendo en diversos foros de la agencia tributaria. Ojo con el uso del Excel, porque se encuentra muy cercano o puede ser calificado como sistema informático de facturación por su posibilidad para producir resultados derivados. Así que en esos casos, pues mejor pasarnos al Word o a la facturación manual o a la aplicación de la agencia tributaria. Otra pregunta que se nos ha hecho repetidamente es cuando se emiten pequeños comercios que no tienen que emitir factura completa, tienen una caja registradora, un TPV conectado a un sistema informático, una máquina registradora que emite un ticket, todo esto son facturas simplificadas o incluso aunque no llegan a expedirse, y lo que se hace es un asiento resumen al final del día. Ese asiento resumen es un asiento resumen de facturas simplificadas y la factura simplificada sí que queda dentro del ámbito del Real Decreto 1007/2023. Por lo tanto, son sistemas informáticos de facturación y tienen que adaptarse. En el documento de preguntas frecuentes de la agencia tributaria incluso hablaba de balanzas que están preparadas para, introduciendo los datos, poder expedir un ticket. Un ticket es una factura simplificada, por lo tanto, decía que también tenían que adaptarse. Así que, ojo, a todas estas máquinas que emiten pequeñas ventas, que salvo que yo tenga un supuesto que sea un sujeto que por mi actividad estoy exonerado de la obligación de facturar, que es un mínimo porcentaje, sí que el sistema que use va a ser un sistema informático de facturación y va a tener que adaptarse. Otra pregunta que también nos han hecho es, oye, yo voy a tener en mi sistema informático de facturación a lo mejor facturas de series diferentes. Bueno, pero aquí hay que tener en cuenta con lo que a lo mejor no voy a tener la numeración correlativa dentro de ese encadenamiento, pero bueno, ese encadenamiento se hace por el hash, no por el número de factura o por la serie de la factura. Lo que sí tenemos que siempre respetar es que dentro de una misma serie las facturas tengan una numeración correlativa. Y bueno, también otros supuestos particulares que nos habéis preguntado bastante, pues cuando tengo varios centros de facturación. Si cada uno de ellos tiene un sistema informático, podemos tener un sistema informático de facturación centralizado y entonces yo voy a respetar las cadenas con independencia del centro de facturación, o cada uno puede funcionar como un sistema informático de facturación independiente. Pues no habría problema, porque se prevé expresamente que un mismo obligado tributario tenga sistemas informáticos de facturación diferentes y cada uno de ellos tendrá que cumplir con los requisitos y cautelas que hemos estado comentando. Sociedades inactivas. Soy una sociedad inactiva que lo único que hago es depositar mis cuentas anuales en el registro mercantil y presentar el impuesto sobre sociedades todos los años con el mismo contenido. Pues no estoy facturando. Y si en algún momento emito una factura, pues puedo expedirla o manualmente o puedo acudir a la aplicación de la agencia tributaria. Es que no voy a tener un software de facturación, pero esto no me obliga a que adquiera un software de facturación. En el caso de las actividades exentas, las actividades exentas no llevarán IVA, pero hay supuestos en los que no tengo que facturar y, por lo tanto, no estoy obligado al cumplimiento de esta norma, pero hay actividades exentas por las que existe la obligación de emitir factura. En estos casos, sí que estoy obligado a cumplir con la norma de los sistemas informáticos de facturación. Y también en el caso de sujetos establecidos en Canarias, están obligados al cumplimiento de esta norma. Y de hecho, el Real Decreto 1007/2023 establece expresamente que las menciones hechas al IVA deben entenderse también hechas al IPSI y al IGIC. Y bueno, con esto yo creo que hemos hecho un repaso a todos los elementos esenciales de esta norma sin entrar en detalles tecnológicos. Y nada, pediros disculpas por este problema técnico que tuvimos, breve problema técnico que tuvimos al principio. Y nada, agradeceros vuestra presencia, agradeceros que casi todos habéis llegado hasta el final. Agradeceros también que bueno, el apoyo que nos dais en todos los 50 por 50 y nos emplazamos hasta la próxima sesión. Gracias y hasta siempre.